Hola a todas, una vez más nos volvemos a encontrar. Espero que hayan pasado una semana hermosa tomadas de la mano del Señor. La cualidad que hoy vamos a ver en María, una mujer que alaba. Para eso vamos a leer Lucas 1, 46 al 55. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. En el estudio anterior habíamos quedado en la visita de María Elizabeth. En ese encuentro y abrazo, María pudo relajar sus tensas emociones y dar lugar al amor, al gozo, a la esperanza, a la humildad y a la alabanza que brota como un torrente, convirtiéndose en un canto extático que se conoce como el Magnificat, un maravilloso canto de alabanza que recién terminamos de leer. Y esto es lo que hoy vamos a considerar. Vamos a ver a María con sus tres miradas en este canto de alabanza a Dios. En primer lugar, vamos a ver cómo María ve a Dios. Aquí encontramos 5 cualidades o atributos que ella destaca de Dios. En primer lugar, en el versículo 47 encontramos: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. La primer cualidad, ella lo ve como Salvador, libertador, perdonador de sus pecados. En segundo lugar, en el versículo 48, ella dice así: porque ha mirado la bajeza de su sierva. Y cuando dice ha mirado, ella lo ve como Señor, por encima de todas las cosas, por encima de todo, Dios sentado en su trono, observando todo lo que sucede. En tercer lugar, versículo 49, ella dice: santo es su nombre. Ella lo ve como apartado del mal. Ella lo llama con el nombre de santo. En Isaías 41, 14 vemos que también se lo llama como el Santo de Israel. Ella lo ve como aquella persona apartada del mal y llamándolo santo. En cuarto lugar, en el versículo 50, ella lo ve allí como: y su misericordia es de generación en generación, al Dios misericordioso, al Dios proveedor, protector, sanador. En quinto lugar, en el versículo 51, vemos que ella lo ve, dice: hizo proezas con su brazo, como el Dios poderoso, aquel que hizo proezas y milagros. Esa es la mirada que tenía María de su Dios, del Dios en quien ella confiaba, del Dios a quien le había encomendado esa gran tarea que tenía que llevar adelante. El Dios Salvador, el Dios Señor, el Santo, misericordioso y poderoso. Y acá entre paréntesis cabe una reflexión personal para vos, para mí. ¿Cómo estamos viendo hoy a Dios? ¿Cuál es la mirada que yo tengo del Dios que tengo? Que pueda ser así como la tuvo María. María tuvo esa mirada propio a su comunión diaria con Dios, a cómo ella había crecido en su fe y en su espiritualidad, y también a la fe que le fue implantada por su mamá y por todas las cosas que ella hacía, como leer la Torá y también asistir a la sinagoga. En segundo lugar, cómo María se ve a sí misma. Acá vemos 4 miradas. En primer lugar, en el versículo 48, ella dice: porque ha mirado la bajeza. Ella se ve pequeña, ella se ve como insignificante, tal cual el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 8 y 9, él dice: y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí,
porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Entonces allí lo encontramos al apóstol considerándose el más pequeño de los apóstoles, el no merecedor de tal gran encomendación. Y me hace acordar a la canción que nosotras hemos cantado en un tiempo cuando dice: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría? ¿No es cierto? ¿Dónde estaríamos en este momento si Él no hubiera derramado su amor de perdón en nuestro corazón? Y ahí esa canción nos hace ver pequeñas, tal cual se veía María. En segundo lugar, en el versículo 48, vemos que ella también dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, y ella acá se está viendo como esclava, una esclava dispuesta a obedecer. Y el Salmo 116, versículo 16 dice: oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, tal cual se sentía David, pequeña, sierva. En tercer lugar, en el versículo 48, ahí también dice: me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Ella se veía o se sentía bienaventurada, feliz, dichosa, porque había sido escogida por Dios para esta gran tarea. En Juan 15, 16 encontramos lo que dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Se acuerdan ese versículo que hemos estado meditando este último tiempo? El Señor nos eligió, nos escogió. Entonces, por lo tanto, tenemos que decir como María: somos bienaventuradas en haber sido escogidas. Y en último lugar, en el versículo 49, en el cuarto lugar, dice: porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Ella se sentía bendecida. El Salmo 103, versículo 1 y 2 dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ella habrá recordado el poder de Dios anteriormente, tanto en su vida como en tantas historias que habrá recibido del pueblo de Israel. Entonces ella se siente bendecida por haber sido elegida por Dios. Entonces, acá vemos la mirada de María hacia sí misma, una mirada de pequeñez, de sierva, de bienaventurada y de bendecida. Si yo me tengo que mirar, pararme en este momento y mirarme a mí misma, ¿cómo me veo delante de Dios? ¿Cuál es tu mirada? Una mirada sincera delante de Dios. Bueno, esta es la mirada de María en esta oración que eleva a Dios. Y en tercer lugar, podemos ver cómo María ve el obrar de Dios en el pasado. En el versículo 51 dice, en la primera parte, dice: hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Dice: deshizo los planes de los soberbios. Y acá me hace acordar al rey Nabucodonosor. ¿Se acuerdan en Daniel 4:30? Cuando el rey dice que se paseaba por su palacio y decía: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Bueno, y allí viene lo que Dios le hace pasar a este rey propio de su orgullo y su vanidad. Ella recuerda todas esas cosas, como Dios deshizo los planes de los soberbios, esparció a los soberbios en el pensamiento de su corazón. En segundo lugar, en el versículo 52, vemos que ella dice: quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Aquí encontramos al rey David, cómo el Señor le quita el trono a Saúl, aquel rey que fue elegido por el pueblo, que Dios ungió propio del deseo del pueblo, quien se ensoberbeció también y ha hecho cosas que deshonraba a Dios, y Dios levanta y exalta a David, aquel pequeñito que cuidaba las ovejas de su padre. En tercer lugar, vemos en el versículo 53 que dice: y a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Y acá recordamos a José,
que luego de haber sido vendido y haber prosperado en Egipto en cierto momento de hambruna, ya vienen su familia, sus padres, su papá, perdón, y sus hermanos, y él allí los alimenta. Entonces colmó a los hambrientos y vació a los ricos. Y en cuarto lugar, en el versículo 54, vemos, socorrió a Israel su siervo, acordándose de las misericordias. Ella recuerda cómo ayudó a Israel en todo su peregrinaje y conquista, acordándose de las misericordias prometidas a Abraham para él y su descendencia. Una mirada de recuerdo, de portentos y de milagros grandes que había hecho Dios, el Dios a quien ella veía con todas esas 5 cualidades que hemos estado viendo. María, un corazón sensible, un corazón que en ese momento se vuelca a Dios en un canto de alabanza y adoración, dispuesta a enfrentar lo que venga, una mujer que en ese momento alaba a Dios. Se quedó María 3 meses con Elizabeth y luego de este tiempo regresó a su casa. Un regreso no fácil, inquietante para María, ya que debía enfrentar un tiempo difícil, pero fortalecida por esta experiencia espiritual en la casa de Elizabeth. Supo a quién buscar, buscó una mujer espiritual, ¿no? Ahí vemos. Este alejamiento de María del centro de la escena, como hubiera sido si se hubiera quedado ella en su casa en Nazaret, le permitieron ver a Dios como es. Le permitieron verse a sí misma y recordar las grandes cosas que Dios había hecho en el pasado. Y el Espíritu Santo la llevó a cantar este Magnificat como una alabanza sincera y de todo corazón a su Dios, uno de los himnos de alabanza más gloriosos que pudieron haber subido al cielo. Esto habrá fortalecido el corazón de María, aumentado su fe, aclarado sus sentimientos, aumentado su amor hacia Dios y la habrá revestido de fuerza y valor y entereza para todo lo que venía. No habrá sido fácil regresar. Y acá viene una reflexión para nosotras. Yo no sé qué circunstancia estés viviendo, qué es lo que vas a tener que enfrentar o estarás enfrentando. No sé si tu mundo se dio vueltas pata para arriba, enfrentando cambios drásticos en tus planes para el futuro. Ella respondió con alabanza y adoración a Dios. ¿Por qué en este momento no hacemos lo mismo nosotras? Y acá te invito a reflexionar para que hagas una pequeña tarea en tu cuaderno. En una hoja en blanco hace 3 columnas. En una pone ¿cómo ves a Dios hoy? En la otra columna pone ¿cómo me veo a mí misma? Sé sincera. Y en la tercera ¿cómo veo el obrar de Dios en el pasado o en la vida de otras personas? Luego que hiciste estas 3 columnas y las llenaste, escribí una oración de alabanza y adoración a Dios. Y después, con valor, te invito a enfrentar lo que tengas que enfrentar con el Señor, tal cual lo hizo María, enfrentar la situación aún difícil que le tocaba enfrentar. Vamos a orar. Señor, en este día queremos elevar una oración de alabanza y adoración a ti. Señor, te vemos como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como el Santo, el Poderoso, el Misericordioso. Señor, tú eres así en nuestra vida. Nuestro corazón te alaba en este momento y te adora. Señor, nos vemos a nosotras mismas en nuestra pequeñez. Somos tus siervas. Señor, somos bendecidas y bienaventuradas porque nos has elegido para cumplir el plan, tu maravilloso plan. Y Señor, aunque difícil sea estas horas, vemos que tú has hecho tantas cosas maravillosas, portentosas en el pasado. Las has dejado en las páginas de las Escrituras. Señor, en tantos milagros y tantas cosas. Pero Señor, también en nuestra vida, en nuestro pasado has obrado y has mostrado tu mano poderosa. Por eso que es en ti en quien creemos. Gracias, Señor. Nuestra oración en este día es de alabanza y adoración a ti. Gracias porque eres nuestro Dios.
Te alabamos y te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, espero que haya sido de bendición esta palabra. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Dios te bendiga.